Buenas tardes, soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Bienvenidos, esto es Encuentro Digital CNN. Saben que los CDC, que es una entidad epidemiológica muy importante en Estados Unidos con base en esta ciudad, dio a conocer que la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias químicas o alcohol y la tendencia suicida se han incrementado como resultado de esta pandemia que estamos viviendo. Por eso, el poder comprender cómo nos afecta esta pandemia y qué es, cómo la procesamos, nos pareció más que relevante. Entonces buscamos la opinión, nada menos que de una guía espiritual a nivel global muy conocida, que es el doctor Deepak Chopra. No solo es guía espiritual, sino además es médico clínico, doctor en medicina. Lo entrevisté ayer y comenzamos hablando justamente de eso y enfocamos la conversación hacia qué herramientas podemos tener para superar esto que nos toma por sorpresa y que está cargado de incertidumbre. Aquí está mi diálogo. Autor de libros bestseller, renombrado médico y famoso impulsor de la meditación, Deepak Chopra supo compartir sus saberes sobre salud y espiritualidad con el mundo y la revista Time lo calificó como uno de los 100 héroes e íconos del siglo XX. El especialista creó además la Fundación Chopra, una entidad sin fines de lucro para el estudio del bienestar humano. Y está con nosotros en vivo desde Carlsbad, en California, Deepak Chopra. Welcome, Deepak. Bienvenido, Deepak. He estado pensando que estos son tiempos sin precedentes y a la vez que somos todos iguales ante los ojos de esta situación, de esta pandemia. ¿Usted está de acuerdo con esa valoración? El virus no hace ninguna distinción entre raza, etnia, quién es rico o pobre, de dónde región vienen. Es una información genética que destruye el ecosistema de nuestra existencia, que es la información genética que crea nuestro cuerpo, pero también el cuerpo de otras especies. ¿Cómo enfrentamos esto como persona, como ser humano? Esta también es una oportunidad extremadamente importante para salir de esta crisis diferentes a como éramos antes, ¿cierto? Sí, hay dos maneras en que lo podemos ver. Una es la urgencia inmediata del sistema para detener la propagación de la transmisión del virus, por el que todos sabemos que tenemos que hacer: distanciamiento social, higiene adecuada, etcétera, etcétera, máscaras. Todo eso es información pública. Lo segundo es que cuando la gente se infecta, algunos se enferman mucho y otros mueren. Como saben, hay cierta cantidad de gente que tendrán comorbidad y letalidad. Así que también hay gente que tiene inflamación del cuerpo y ellos se enfermarán agudamente, y la gente joven también tienen inflamación aguda, y los ancianos también. Y esto obviamente ayudará a mitigar esta crisis, y eso incluye cosas como meditación, dormir bien, y básicamente sentido común cada día, el estilo de vida, etcétera. Nuestra investigación muestra que la gente que practica meditación o yoga o respiración profunda pueden bajar la inflamación del cuerpo en un 65%, mitigando o bajando la posibilidad de una enfermedad aguda. Esto ya ha sido publicado y está siendo replicado por otros. Así que ese es en el primer nivel. En el nivel más profundo también tenemos que entender que estas mutaciones genéticas, COVID-19 es una mutación genética, y llamado así porque comenzó en el 2019. El virus mismo ha existido por decenas de millones de años, y mucha gente ahora está de acuerdo en que las mutaciones ocurren cuando hay toxicidad en el ambiente. Así que eso significa que todo, desde la contaminación a extinción de las especies, a cambio climático, a máscaras, migraciones masivas, a condiciones, todos son
influencias en cómo se comporta el virus. Y ahora, porque estamos distanciándonos socialmente, se puede ver que el ecosistema se repara a sí mismo. El ecosistema está afuera y adentro de nuestro cuerpo, no hay diferencias. Es la misma biosfera y se ve que se arregla a sí mismo. Por ejemplo, se ven esto en los peces. Se pueden ver esto a 500 millas de distancia. Los pájaros están cantando, están saliendo a la naturaleza, están responsables por 90% de nuestra nutrición en este planeta. La gente respira mejor porque las ciudades están menos contaminadas. Esta es una señal de que el cambio climático es reversible. También es una señal de que un mundo libre de petróleo es posible. Cuando el petróleo bajó a menos de cero, se sabe de que tenemos posibilidades ilimitadas. Así que esta es una oportunidad, mientras cuidamos de la crisis, para reinventar nuestro cuerpo, resurrectar nuestro cuerpo, pero más importante, reparar nuestro planeta, nuestro clima que está en daño. Y en estos momentos COVID-19 es solo una señal. Hay otras señales: muerte mecanizada, armas nucleares, guerra biológica, y podría seguir. Ahora, cuando vemos al individuo como tal, por ejemplo, a usted o a mí o a mis hermanas, ¿qué podemos hacer en casa en estos momentos para poder empezar a conectar con ellos, con esa armonía? Porque al fin y al cabo eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el primer paso que podemos tomar para poder crear ese ambiente interno hacia el éxito, pero éxito en términos de armonía y de bienestar? Lo primero para darse cuenta es que la gente que está entrando en pánico con este distanciamiento social son gente que no están acostumbrada a estar en la intimidad consigo misma, y porque no están íntimos consigo mismos, no pueden tener intimidad con otros, y no es un sustituto, pero la intimidad con otros es un reflejo de intimidad con nuestro mismo ser, y la intimidad requiere muchos atributos. Se escucha a sí mismo y a otros, el afecto a uno le preocupa mucho a sí mismo y a otros, apreciación se expresa gratitud a sí mismo y a otros, y aceptación no intenta cambiar a otra gente. Es bastante difícil cambiarse a sí mismo, así que esas son las cosas: atención, apreciación, afecto y aceptación. Comenzar por sí mismo, luego con la familia, luego con los amigos, y se puede usar las redes sociales para hacerlo. Estoy muy ocupado ahora creando comunidades mundiales de compasión, de cuidado, de servicio y de práctica espiritual. Así que si quieren buscarlo, se llama www.neveralone.gov. Ese es nuestro sitio web, www.neveralone.gov.love. Es una organización sin fines de lucros para crear un mundo más saludable, y esta es una oportunidad. Quizás suene un poco egocéntrico, pero probablemente lo que usted está diciendo es que primero tenemos que querernos a nosotros mismos como individuos para poder entonces interactuar con otros y querer a otros, como algo que nos da el empuje. Si nos sentimos bien con nosotros mismos y estamos en armonía internamente, podemos dar e interactuar con otros. Pero el mundo está conformado por diferentes sociedades con diferentes connotaciones, culturas, creencias, etcétera. ¿Cómo podemos integrarnos como un todo si somos miembros de una sociedad tan diversa en el mundo? Aquí es donde la práctica espiritual entra en juego, porque amarse a sí mismo no es lo mismo que ser narcisista. Hay demasiados narcisistas en el mundo que pretenden ser líderes nacionales, pero en realidad son pandilleros en todo el mundo. Así que el amor propio no significa ser narcisista, significa ir a esa parte de sí mismo que es la identidad común de todos los seres humanos, y esa identidad común no es
nuestra identidad del ego es más allá de esa identidad. Y en realidad para experimentar eso se requiere quietud física y en la mente. Por eso la meditación se ha vuelto una experiencia tan popular ahora, porque la gente se da cuenta de que cuando se van a la meditación en profundo solo experimentan amor, compasión, alegría, empatía, ecuanimidad y hasta la pérdida del temor a la muerte. Lo que me sorprendió con esta pandemia es que los seres humanos toman su existencia, lo dan por sentado. Nunca tomé mi existencia por sentado. De hecho, me sorprende de que existo. Me sorprende que existo. Y si uno está perpetuamente sorprendido de su existencia, hay una comprensión de su existencia y la respuesta es gratitud. Y una vez que se tiene gratitud, es imposible tener hostilidad y al mismo tiempo. Así que usted dice que somos distintos, hay distintos valores. No. Tenemos distintos marcos ideológicos, pero los valores que todos tenemos en nuestra profundidad: belleza, armonía, risa, alegría, ecuanimidad, paz y amabilidad. Y siempre es posible expresar esos valores, no importa quién se es o dónde se vive. Entonces usted piensa que durante la pandemia estamos más propensos a descubrir esa conexión con el mundo espiritual y somos capaces de ser más amables. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo cuando nos despertamos en la mañana? ¿Cuál es el primer paso que recomienda para empezar a vernos internamente y a sentar las pautas para poder ser mejores? Bueno, comienzo mi día con 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y por qué estoy agradecido? Esas 4 preguntas. Y luego busco intenciones, un cuerpo energético alegre, compasión, amor, una mente alerta. Y luego no pienso en eso el resto del día. Vivo esos principios, dejo que me guíen y creo, como otros, que debemos cambiar el mundo. Para hacerlo, hay que comenzar por uno mismo. No se puede amar si no se ha experimentado amor. La paz no se puede crear por un activista enojado. Es una contradicción. Sé que conozco a muchos premiados del Nobel enojados. Hay que tener paz para crear paz. Hay que tener amor para crear amor. Y hay que ser el cambio que uno quiere en el mundo. Si suficiente nosotros lo hacemos y buscamos una cantidad y una masa crítica, podremos ver, ojalá, un mejor mundo. Y ese es mi enfoque principal en Internet y fuera de Internet, si podemos llegar a esa masa crítica de transformación, porque sin esa transformación personal no hay transformación social. Exactamente. O sea, desde lo particular hasta lo general, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hace usted para poder llevar el mensaje? ¿Es importante tener un sistema, seguir un programa, o la persona lo puede hacer por su cuenta sin mucha guía? Creo que se puede hacer mucho por su cuenta sin guía, porque hay tanta información. Hay que buscar en Google y se puede encontrar técnica de meditación, pero también se puede buscar guía si uno quiere, así que ambas cosas son importantes. Damos nuestra experiencia de 21 días de meditación. Hasta ahora hay 10 millones con Oprah Winfrey. Ahora empezamos una versión en español con Jay Baldwin de Colombia y la audiencia en español es increíble y está llegando a todo el mundo, Latinoamérica, Europa, Miami, y gracias a usted también. Así que creo que podemos hacer ambos, podemos hacer nuestra propia capacitación, pero también podemos buscar guía. Así que, ¿se siente optimista, Deepak, de que si salimos pronto de esta pandemia seremos mejores y aprovecharemos esta oportunidad como un impulso para cambiar para siempre y ser mejores? ¿Y no vamos a volver a como éramos antes? No puedo responder a esa pregunta con
certeza, porque COVID mismo es una señal de desesperanza. No busco esperanza porque significa desesperanza. Van juntos. Queremos ser independientes de ambos, y no hay soluciones a ninguna situación con la violencia. Una de las cosas de las que nos tenemos que deshacer es que nuestras metáforas actuales que vienen de nuestro legado colonial, si lo puedo decir, la guerra o falta de la educación, guerra sobre el analfabetismo, guerra sobre la pobreza, y todo es una guerra. Y ahí es donde necesitamos la esperanza porque queremos ganar la guerra. Al final de cuentas necesitamos creatividad y eso es independiente de la esperanza y desesperanza, y eso es el motivo principal en el que iniciamos la práctica espiritual, porque se logra la espiritualidad, se encuentra la fuente de Dios y nos damos cuenta de que muchos de los pensamientos no son propios, son tomados de las redes sociales o de la publicidad. Así que lo primero es buscar su propia creatividad y estar con otra gente que son creativos. En cierto sentido, como ser dueños de nosotros mismos. Deepak Chopra, en verdad, muchas gracias por toda la inspiración y por su tiempo. Muchas gracias. Fue un placer y una alegría y un privilegio. Esta fue mi conversación con Deepak Chopra. Y yo comencé este programa diciendo cuáles eran los resultados que ofrecía los CDC con respecto a esta pandemia y el efecto en aspectos como suicidio, depresión, ansiedad y consumo de sustancias químicas y alcohol. Quiero decirles que la prevalencia de estos síntomas de ansiedad, según los CDC, fue 3 veces más alto que lo observado en el segundo trimestre del 2019, como medida de comparación, prepandemia y ahora durante la pandemia. Llegamos al final de esta edición de Encuentro Digital CNN. Espero que pasen un excelente y reparador fin de semana a todos ustedes y que nos acompañen nuevamente el lunes. Hasta entonces.